Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Yo te pido, Señor, que este momento pueda ser de bendición, Señor, para nosotros y de edificación, Padre. El tiempo que hemos apartado, Señor, que realmente sea de provecho, Señor, y podamos ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, amadas. Quería compartirles un tema que vamos a estar viendo. Yo creo que paso a paso es sobre el temor, sobre las manifestaciones del temor. Hay bastante, es bien amplio el tema de cierto el temor, y hay bastantes tipos de manifestaciones de este, y no solamente es un espíritu, sino que es una manifestación muchas veces natural y puede dejar de ser natural y empezar a ser carnal. Todo ser humano tiene una manifestación del temor que es parte de nuestra naturaleza. Por ejemplo, si yo pongo las manos en algo que está, como se llama, caliente, ¿cierto? Como se llama, y me quemo, después cuando voy, ¿cierto?, a tomar eso otra vez, hay cierto temor en mí que me hace reaccionar para no hacerlo. Eso es algo instintivo. Pero cuando nos domina el temor y nos gobierna nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, se convierte en algo carnal y en algo pecaminoso. Y hay que recordar de que el reino de Satanás se mueve bajo el temor, ¿ya? Entonces vamos a ver este primer mensaje sobre el temor, y lo vamos a ver, ¿cierto?, reflejado en Pedro, ¿cierto? Cómo en él, o qué manifestación había en él del temor y qué era lo que producía. Por ejemplo, vamos a intentar comprobar por las Escrituras, o vamos a ver de que las Escrituras realmente comprueban de que Pedro escondía una condición de temor, o la condición de Pedro se escondía con el temor. Por ejemplo, en Lucas 5, 8 al 9, ¿cierto? Cuando Pedro se encuentra con Jesús, ¿cierto? Y Jesús hace, ¿cómo se llama?, el milagro, ¿cómo se llama?, de la pesca, ¿cierto? Vemos de que Pedro se postra ante Jesús y dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Entonces había una condición que Pedro, ¿cómo se llama?, vamos a ver que Pedro quería ocultar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, obviamente, y que cuando se encontró con Jesús, en cierta manera se vio expuesta a esa condición cuando dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Vamos a ver por qué yo les estoy comentando esto. Primero, vamos a ver cuáles eran las características de Pedro. Primero, era una persona impetuosa, ¿cierto?, y con confianza en sí mismo. Nosotros vemos en Juan 18:10 que Pedro llevaba una espada. Dice de que entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del siervo era Malco. Nosotros vemos de que Pedro cargaba una espada para su autodefensa, ¿cierto?, y era impetuoso porque se lanzó a defender a Jesús, al que había multiplicado los panes, al que había resucitado muertos, y tantas cosas que es cierto que él había visto. Pero el tema está que tenía confianza en sí mismo. Él constantemente llevaba una espada para su seguridad personal, pese a todo lo que vivía con Jesús, y pese a que Jesús ya los había comisionado, ¿cierto?, de que no lleven nada con ellos, ni bolsa, ni alforja, sino que Dios va a estar con ellos, que no les va a faltar nada, etcétera, etcétera. Y ellos ya lo habían experimentado de una forma práctica. Y aún así Pedro andaba con una espada, ¿cierto?, porque tenía confianza en sí mismo, en su capacidad, y cierta mentalidad natural. Por muy discípulo del Señor Jesucristo que era, por mucho poder que se había movido en él, incluso revelaciones de Dios, aún tenía un pensamiento natural que le imposibilitaba desarrollarse y crecer. Y muchas veces nosotros estamos así. Y vamos a ver que muchas veces es por causa de este temor que se manifiesta, o sus manifestaciones, por ejemplo, son estas: impetuosidad y confianza en sí mismo, disfrazan un temor que en este caso, había en Pedro, ¿cierto?, un temor de esconder mis debilidades, que no sean expuestas. Vamos a ver que también era irrespetuoso. Por ejemplo, nosotros vemos en Lucas 8, 45 al 49, dice: y dijo Jesús: ¿quién se agarró de mí? Y negándolo todos, dijo Pedro: Maestro, las multitudes te apretujan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien se agarró de mí, porque percibí que ha salido poder de mí. Vemos de que corrige a Jesús, ¿cierto?, diciéndole: ¿cómo dices? ¿Cierto? O sea,
tanta multitud, o sea, Jesús, ¿cómo vas a ser tan tonto, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, detrás de esa impetuosidad, confianza en sí mismo, esa irrespetuosidad, también había soberbia y arrogancia. Vamos a ver en Mateo 16, 17 y 22, dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos una revelación donde el mismo Jesús le da por certeza de que la revelación que él había dicho recién, de que Jesús, tú eres el Cristo, era una revelación espiritual del mismo Padre. Pero vemos de que él se infló, porque otros versículos más abajo, ¿cierto?, dice: pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir a Jesús diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Y terminó bajo una contaminación demoníaca, como todos sabemos, que Jesús tuvo que ministrarle liberación y reprender al diablo que estaba dentro de Pedro. Entonces, después de tener una tremenda revelación espiritual de parte del mismo Dios, no que él pensó que era espiritual, que fue sensacionalismo, el mismo Hijo de Dios le confirmó: es una revelación directamente del Padre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero eso no daba certeza de que él no tenía soberbia y arrogancia. Dios nos puede dar dones, nos puede usar, nosotros nos podemos sentir usados por Dios, y eso no nos exime de que podemos ser arrogantes y soberbios, incluso con el mismo Dios. Y una de las cosas cuando Jesús ministra, a Pedro, dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa fue la raíz que abrió puerta para que Satanás entrara en Pedro. Cuando nosotros tenemos puesta la vista en las cosas de los hombres, en las cosas naturales. Yo les he dicho de que lo espiritual se mueve en lo natural y que no hay que ser místico para las cosas. Pero muchas veces nosotros tenemos nuestra vista en las cosas naturales y no vemos las cosas naturales desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista divino. ¿Amén? Y eso nos limita y puede abrir puertas a contaminaciones demoníacas como la que vimos en Pedro. No se lo estoy inventando yo, es lo que vivió el mismo Pedro, discípulo de Jesús, apóstol del Cordero. No hay más apóstoles del Cordero que ellos, ¿cierto? Escogido. Incluso los nombres de los apóstoles del Cordero están escritos en la Nueva Jerusalén como fundamento. Amén. Tanto así que, ni siquiera está escrito, ¿cierto?, el de Pablo, sino que dice de los 12 apóstoles del Cordero. Así importante, y así pudo caer en soberbia y en arrogancia. ¿Qué más? Jactancia. Juan 13:37. Y esto también, cuando yo me jacto de las cosas que... Miren, vamos a ver. Juan 13:37. Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Él se estaba jactando de una condición que probablemente era sincera. Él tenía un sentimiento sincero, el deseo de querer dar la vida por Jesús. Ahora, nosotros sabemos que él terminó negando, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Pero él se estaba jactando de algo que él podía hacer. Y nosotros muchas veces también nos jactamos de cosas que podríamos hacer por Dios o que hemos hecho por Dios. Y la jactancia es carne. ¿Amén? Vamos a ver, ¿cierto?, Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados a causa tuya, yo nunca seré escandalizado. Había jactancia, arrogancia por sobre los demás. Mi vida pondré por ti, y también dice: aunque todos estos se escandalicen, yo no. Amén. Entonces, todas estas características vamos a ver que están ocultando el temor, están disfrazando el temor, son manifestaciones de un tipo de temor. Jactancia, soberbia o arrogancia, irrespetuosidad, impetuosidad y confianza en sí mismo. ¿Ya? Independientemente que había revelación, había discipulado, había un llamado de Dios genuino, habían dones, había autoridad de Dios, pero había un temor escondido. También había porfía. Mateo 26:34 al 35 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que en esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, ¿cuál es la actitud realmente humilde y de un verdadero discípulo? Si yo estoy con Jesús o con Dios, ¿cierto? Bueno, Jesús es Dios, ¿cierto?, que me dice: no, Pedro, tú no vas a dar tu vida por mí, me vas a negar. ¿Qué hago yo? Me postro.
porque Dios es el que me conoce. Dios es el maestro. Esa es una evidencia cuando nosotros porfiamos con Dios o con la autoridad que Dios quiere impartir sobre nosotros y porfiamos sobre una corrección divina, le estamos diciendo a Dios que no sabe. Y eso es porfía, es terquedad. Y acuérdense que la Biblia dice en primera de Samuel 15 de que la rebelión o la porfía, dicen otras versiones, o la obstinación, es como pecado de adivinación y hechicería. Por eso que finalmente cuando no salimos de esto terminamos con falsos dones. ¿Ya? Y ya les voy a explicar por qué. Porque si no nos deshacemos del temor de raíz, vamos a terminar influenciados por el reino de Satanás, infiltrados en el reino de Dios. ¿Amén? O sea, entre comillas, el reino de Dios. Porque vamos a estar falsificando el reino de Dios. ¿Ya? Testarudez. ¿Ya? Ahora, Pedro tenía liderazgo y tenía influencia sobre los demás. Amén. Tenía liderazgo y tenía influencia sobre los demás. Esto lo vemos en el mismo versículo que vimos en Mateo 26, ¿cierto? Dice que él empezó a porfiar, influyó sobre los demás porque los demás veían a Pedro como un líder, ¿cierto? Y ellos también empezaron a porfiar que no lo iban a dejar solo, ¿cierto? Que era lo que Jesús les había comunicado. Ahora, ojo con esto. Pedro tenía un llamado a un liderazgo. Yo creo que hice, ¿cierto?, una prédica donde Pedro era un líder innato, pero había que pulirlo. Sin embargo, el liderazgo que había ejercido hasta ese momento sobre los demás, ¿cierto?, era un liderazgo puesto justamente en lo que cubría su temor, en cosas carnales y pecaminosas, en su jactancia, en su porfía, en su soberbia y arrogancia, en su irrespetuosidad, en su impetuosidad y confianza en sí mismo. Eso causaba en los otros discípulos que también andaban en la carne cierto grado de admiración. Ah, este tiene confianza en sí mismo, este anda con una espada, es valiente, este es el que se atreve a contestarle a Jesús, a reconvenirlo. Incluso en las revelaciones divinas y en dones divinos podemos ejercer un liderazgo, una influencia que puede ser carnal. ¿Amén? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿cierto?, de que Pedro era un escogido. O sea, había muchos discípulos. De los discípulos había 2 escogidos. De los 12 escogidos, habían 3 que siempre andaban con Jesús. Y eso no fue porque Pedro fuese más aquí, sino que Jesús los escogió y andaba, y había un trato más cercano con ellos 3. Entre ellos, obviamente, estaba Pedro. Entonces vemos de que muchas veces eso produjo en él una jactancia. Cuando Dios nos escoge, nos da una habilidad para alabar, para predicar, para liderar, para dar consejo, algún carisma donde las personas llegan a mí, que puede ser un don espiritual o puede ser algo natural, algún grado de empatía, alguna habilidad o don para poder dar instrucciones, para poder organizar cosas, ¿cierto? Puede ser muy divino, porque el talento natural también es un don divino, ¿cierto? Pero incluso puede ser un don del Espíritu Santo, puede ser un ministerio. ¿Por qué? Las Escrituras hablan de los ministerios de repartir, etcétera, etcétera. Y puede ser muy genuino de Dios, pero yo lo puedo estar usando carnalmente y ejercer un liderazgo carnal con las cosas que Dios me ha dado divinas, porque yo soy encargado de administrarlas. Amén. Entonces, había un liderazgo innato, había revelación de Dios, había un escogimiento, pero de eso había una jactancia. Amén. Entonces, él tenía un liderazgo e influencia sobre los demás. Vamos a ver también que cuando Jesús dice en Juan 13, 23, 24, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús, ¿cierto? A este pues hace señas Simón Pedro para que le pregunte de quién estaba diciendo Jesús esto. Porque Jesús estaba diciendo de que uno de ustedes, de mis escogidos, me va a traicionar. Entonces Pedro hace señas, o sea, todos, así como quién soy yo, y Pedro, que tenía liderazgo, ¿cierto? Basado, ¿cierto?, en la carne, ¿cierto? Dice, oye, tú, pregúntale quién es. Entonces, vemos de que tenía un liderazgo, pero estaba basado en estas cosas. Y es importante porque estaba basado en el temor, y nos vamos a dar cuenta de que el reino de Satanás se mueve por medio del temor. El reino de Dios se mueve por la fe,
el reino de Satanás se mueve el temor. Pero muchas veces pensamos que el temor es solamente el miedo, andar como temeroso, que no se atreve a hablar, que no se atreve a hacer cosas, que es tímido, y muchas veces la timidez no es temor. Muchas veces una manifestación de la humildad puede ser timidez, no siempre, pero hay veces de que la humildad se manifiesta como una aparente timidez, ¿ya? Aunque no necesariamente es eso, pero a veces la manifestación de la humildad, a veces uno tiene que ser sumiso. Eso es parte de ser humilde, es una de las bases de la humildad, ¿ya? Sin embargo, el temor no es solamente el miedo. El temor también se esconde detrás de la porfía, de la jactancia, de ejercer un liderazgo carnal, de soberbia, arrogancia, de irrespetuosidad, de impetuosidad y confianza en sí mismo. Muchas veces pensamos de que ser irrespetuoso y ser confrontacional es de un líder, y no lo es. Amén. Vamos a ver. Entonces, todos los demás miraban a Pedro como un líder, y realmente tenía un llamado de líder. Tenía algo nato de líder, pero que había que pulir, y cuando hablo de pulir es porque había que tratar, ¿ya? Entonces, usando su cercanía con Jesús, ¿cierto? O en realidad la cercanía que Jesús tenía con él, ¿cierto? Y todas estas manifestaciones que vimos, ¿cierto? Pedro no entendía que esto era una gracia. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que el ser escogido o tener una habilidad para llevar un grupo, para administrar cosas, para administrar finanzas, para administrar recursos, para dar consejos, para llevar gente o para darse cuenta de cosas, o cualquier habilidad, es una gracia divina, creacionalmente hablando. Aparte de los dones del Espíritu Santo. El ser escogido, que seamos cristianos, que tengamos la oportunidad y la facilidad de enseñar a otros, muchas veces se cumple en nosotros esa palabra que Pablo dice en una exhortación: ¿por qué te comportas, cierto, como si esto fuese tuyo, habiéndolo recibido de gracia? Si nosotros admitimos que hemos recibido todo de gracia, ¿por qué nos comportamos como si no lo hubiésemos recibido de gracia? Nos olvidamos de que todo lo que somos, incluso lo que logramos con nuestro esfuerzo, también es de gracia. Y eso puede estar ocultando un temor. Amén. Ojo, porque, hermanos, si queremos cortar el temor de raíz, incluso una contaminación demoníaca de raíz, tenemos que ir realmente al meollo del asunto. Y Dios fue al meollo del asunto con Pedro, ¿ya? Entonces, Pedro terminó creyendo que esta cercanía con Jesús era meritoria. Las revelaciones también. En sus obras de la carne, que escondían el temor. Entonces Jesús, o sea, Pedro creyó que la cercanía que Jesús tenía con él, que los escogió de los discípulos, que los escogió de los 12, terminó creyendo que era meritoria por causa del mérito de estas obras que él tenía, o de esta condición, o de este carácter que él tenía, que realmente escondía el temor. ¿Y qué era lo que escondía todas estas cosas? El temor que su debilidad fuese descubierta, de quedar vulnerable, de ser débil, aparentar ser débil. Hay gente que no pide ayuda por no quedar como débil. Hay gente de que no pide ayuda a quienes Dios ha puesto a su lado para que le den ayuda, porque tiene temor a que alguien diga: esta persona creció gracias a mí. Y eso es orgullo. Hermano, si yo tengo que ser libre, tengo que ser libre. Y, en la gloria de Dios, independientemente de a quién haya usado Dios, porque entiendo que así como yo tengo que entender que es gracia todo lo que tengo, también tengo que entender que todo lo que tiene el otro es de gracia. Y si él se jacta, ¿cuál es el problema? Que cuando yo tengo esta condición es porque internamente yo también me jacto de lo que es de gracia. Amén. Ojo con eso. Ahora, ¿qué temor tenía? Vamos a ver una primera manifestación del temor que tenía Pedro. Tenía temor a la muerte, que quizás es el más fácil de dilucidar en las Escrituras, ¿ya? Por ejemplo, nos encontramos en Mateo 26, 74. Entonces comenzó a maldecir, cuando está negando, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó un gallo. Entonces vemos aquí de que lo llevó a negar y a hacerse parte del mundo para cuidar su vida. Y esto es importante porque aquí dice de que comenzó a maldecir y a jurar. Y eso es relevante, porque ¿por qué la tercera vez que lo confrontaron, según esta versión en Mateo 26, 74, él en la tercera vez maldijo? Porque primero le dicen: oye,
tú eras de los que estaba con Jesús. Él dijo, no, mujer, yo no lo conozco. Después vino otro, ¿cierto? Le dijo, oye, realmente tú, ¿cierto? Eres de... Entonces él dice primero que juró. Yo juro que no conozco a este hombre. Después, en la tercera vez, le dicen, oye, hasta tu forma de hablar te delata. Y ahí, ¿qué él hizo? Mi forma de ser, mi forma de hablar, lo que ha hecho Jesús conmigo, me delata que soy de Jesús. Voy a comportarme como un mundano más. Y no solo juró, sino que maldijo. Y probablemente maldijo a Jesús. Yo no conozco a este perro muerto, a este reo de muerte, a este incircunciso, no sé. Para que le creyeran. Y nosotros caemos en eso. Muchas veces por vergüenza, por un temor, porque miren, hermanos, yo no puedo disfrazar, ¿cierto? O yo no puedo hacer de que algo que es carnal dé frutos espirituales. No puede un árbol bueno dar frutos malos, y no puede un árbol malo dar frutos buenos. Si yo tengo, independientemente que tenga dones, que tenga llamado, que Dios me use para cualquier cosa, y que yo sienta cómo fluye Dios en mí, pero si yo tengo este tipo de manifestaciones, cuando llegan ciertas circunstancias donde me veo confrontado por una situación donde yo soy jactancioso, incluso de Dios, arrogante de Dios, que Dios está en mí, que soy hijo de Dios, que tenemos que ser aquí, que tenemos que tener fe, pero cuando me encuentro con amistades, cuando me encuentro en situaciones donde realmente debo dar testimonio de Dios, no puedo usar esa valentía carnal, esa jactancia carnal, porque ese es un fruto del Espíritu. Y me termino avergonzando de Jesús, callo, no hablo de Jesús, doy una opinión natural y me hago parte del mundo en que estoy rodeado. Y eso es deplorable. A mí me han acusado de ser religioso por hablar de mi Señor Jesús que me salvó en cualquier lugar. Independientemente que sea mundano, que esté trabajando, porque es algo que es algo que tiene que fluir. A mí Dios me bendice. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y aunque la gente te hace sentir avergonzado de las circunstancias, yo soy así. Jesús me salvó la vida. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo voy a caer en... ¿Cómo yo me voy a bajar? Eso soy. ¿Por qué alguien puede contar su encuentro con el yoga, o incluso puede contar su encuentro con la ciencia, o que todas estas cosas son naturales nomás? ¿Cuánto más si es una... Por eso que el mundo no nos cree, hermanos. Porque miren, si realmente ellos, no sé, inconscientemente, pero si alguien tiene un encuentro con el Dios viviente, con el creador del cielo y de la tierra, con el que sostiene todas las cosas, no es algo que estaría contando, no es algo que fluiría de él si realmente te encontraste con alguien con algo que supera lo natural, que supera todo lo visto, todo lo conocido por el hombre, que va más allá del entendimiento. Entonces, cuando tú dices que eres cristiano y te bajas, entonces la gente dice, es una religión más. Es como el budismo, es como yo con el yoga. Entonces, por eso que muchas veces les contestan, hermanos, esa misma experiencia que tuviste tú, yo la tuve con el yoga, yo la tuve con el catolicismo, yo la tuve con un cura, yo la tuve con el budismo, ¿cierto? O sea, yo la tengo con mi meditación, o yo creo que es simplemente meditar y estar en paz con uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros bajamos a Dios a ese nivel ante la gente. ¿Me entienden? Porque hay un temor que tenemos que trabajar. Y miren, el temor que tenía Pedro a la muerte, o en el caso nuestro puede ser a la vergüenza, ¿cierto? Es importante porque en Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con carne y sangre, de igual manera él también, Jesús, ¿cierto?, participó de estas cosas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos aquellos que, por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud. Y en la versión 1909, que están esclavos a vivir a voluntad de él. Entonces, nosotros vemos de que el temor a la muerte me hace esclavo de Satanás, me hace ponerme bajo su imperio. Por eso que el imperio, el reino de Satanás se mueve por medio del temor. Pero el temor no necesariamente es andar con miedo. Vemos de que Pedro aparentemente no era una persona que andaba con miedo a la muerte. Andaba con una espada, era impetuoso,
¿Sacó la espada, quiso luchar por Jesús o no? Sacó la espada, quiso luchar por Jesús, hirió al... Entonces, aparentemente era valiente, pero eso escondía un temor. Cuando nos vemos confrontados al testimonio de Dios, todo eso en que afirmo mi carácter no puede dar fruto espiritual. No puedo ser testigo, porque para ser testigo necesito ser espiritual. Porque dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Ya? Ahora, el temor oculto por obras de la carne, muchas veces demoníacas, ¿cierto? Hay que entender que el temor es una obra de la carne, puede llevar a que nosotros fallezcamos y caigamos en amargura. Nosotros vemos el caso de Pedro cuando terminó de negar al Señor Jesucristo en Mateo 26, 75 dice, y Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que había dicho, antes que cante un gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Muchas veces, hermanos, el autoperfeccionismo generalmente puede estar ocultando un temor. Ser autoperfeccionista, el temor a fallar. Pero no a fallarle algo, o igual se puede disfrazar de un sentido de nobleza, ¿cierto? De que yo quiero, pero realmente este temor muchas veces tiene su base en la arrogancia y en el orgullo, porque no es que yo no le quiera fallar a Dios realmente, aunque yo lo puedo disfrazar, sino que realmente yo no quiero sentir que soy alguien que falla. Yo no quiero ser expuesto como alguien que falla. Y a veces nos relacionamos con Dios con eso. Y cuando Dios nos quiere confrontar nuestras debilidades para que nos arrepintamos, nos convirtamos, y Él nos pueda dar lo que nos quiere dar para poder nosotros poder sobrellevar estas debilidades, estas flaquezas y poder salir victoriosos, nosotros no las admitimos ante Dios mismo. En el interior de nuestra conciencia no admitimos que lo que estamos haciendo, nuestra forma de ser está equivocada. Y hacemos exactamente lo mismo, el autoperfeccionismo. No quiero admitir dentro de mi propia conciencia que soy alguien que no tengo lo que creo tener. Y la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ahora, ¿qué temor ocultaba realmente la condición de Pedro? El temor a que fuese descubierto. El temor a que fuese descubierto o que él mismo se sintiera descubierto o que era débil, o que los demás creyeran que era débil o vieran en él debilidad. Esto se evidencia en la restauración que le hizo Jesús. En Juan 21, 17 le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, tú lo sabes todo. Amén. Entonces nosotros vemos realmente que aquí nos encontramos con que en la restauración de Pedro nos damos cuenta qué es lo que estaba restaurando realmente Dios en Pedro. Y por qué Él dice, tú lo sabes todo. Y eso es importantísimo, ¿cierto? Porque cuando Él dice, tú lo sabes todo, ¿cierto? Nos encontramos justamente de que Él venció este temor. Estoy buscando. Él venció este temor. Y cuando Él venció este temor, pudo darse cuenta de que no era necesario demostrarle nada a Jesús, ni demostrarse nada a sí mismo. Amén. No era necesario demostrarle nada a Jesús, ni demostrarse nada a sí mismo. Y eso es sumamente importante. Ahora sí, hermanos. Entonces, el autoperfeccionismo generalmente puede estar ocultando un temor, y vemos que el temor que realmente Pedro estaba ocultando era esto de no querer sentirse descubierto como alguien que falla, como alguien que se equivoca, como alguien que no puede, como alguien que no pudo. Amén. Y eso nos pasa quizás más seguido de lo que pensamos. Nosotros vemos de que por eso que él termina diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Por eso que se entristeció. Porque la tercera vez, cuando Jesús pregunta, usa otra palabra en el griego que habla de un amor de amigo, de compañero. Por eso que se entristeció, porque Jesús estaba cuestionando
su amor de amigo porque Pedro lo había traicionado. Entonces ya no hay jactancia, porque él sabe que él dijo, yo pondré mi vida por ti y todo lo demás, y cuando llegó el momento de los que hubo, de dar testimonio, ¿cierto? Lo negó y lo maldijo, ¿cierto? Entonces no fue un amigo, dejó solo a su amigo. Entonces, esa misma cercanía, ese mismo ser escogido, y eso es lo que hacemos cuando nos avergonzamos de Jesús. Por eso que el Señor Jesucristo dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero aún así hay restauración. Así como con Pedro, también con nosotros. Pero para eso tenemos que tener conciencia y estar dispuestos a ser transformados. Por eso que nos encontramos, ¿cierto?, de que Pedro perdió el temor a que Dios supiera cómo era. Subió a un nivel relacional con Dios, a través del quebranto, a través de que ya, Señor, yo me abandono en ti, porque cuando él dijo, Señor, tú lo sabes todo, es como, Señor, tú sabes que fallé. Tú sabes que no soy un buen amigo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que tengo ese sentimiento, pero no te lo puedo demostrar, porque fallé. Soy alguien que falla, soy alguien débil. Ya no tengo jactancia delante de ti, tú lo sabes todo. Amén. Entonces perdió el temor a que Dios supiera cómo era o a que las personas supieran sus debilidades y fracasos, porque Pedro tuvo que vivir con ese fracaso. Porque probablemente fue conocido por todos de que Pedro había negado a Jesús y probablemente él lo tiene que haber contado, por lo menos con los discípulos, quizás como testimonio. Pero eso no lo dejó en la lástima propia. Supo ver la gracia del perdón de Dios y eso lo hizo dejar la arrogancia. Cuando nosotros nos quedamos en que, ay, que te fallé, Señor, que no te voy a servir porque no soy digno. Ya, sí, no somos dignos. Pero Jesús lo restauró y le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y él tomó el llamado, porque el quebranto lo llevó a ya no tener jactancia y no querer tener de qué jactarse. Ya no tengo de qué jactarse. Si Dios me envía sabiendo mis fallas, mis debilidades, y Dios me está enviando, así voy. Porque cuando nosotros, es que no soy digno, es que aquí y allá. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios nos amó siendo enemigos, ¿cuánto más ahora que la sangre de Jesucristo nos ha justificado y perdonado, seremos salvos de la ira? O sea, si Dios nos amó conociendo toda nuestra maldad, nuestros pecados, incluso lo que nosotros quizás aún no tenemos conciencia, ¿por qué creemos que Dios nos va a amar menos o rechazar cuando somos nosotros los que nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa? Si ya Dios ya la sabía y aún así envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y nos atrajo a Él mismo para hacernos nacer de nuevo. ¿Me entienden? Entonces, perdió ese temor y ya no quiso buscar jactancia, porque muchas veces nosotros pasamos por el quebranto, pero nos afirmamos del quebranto para que nos jactamos del quebranto. Es que ¿quién ha sido quebrantado como yo? Es que Dios ya me trató. Y nos jactamos de otra cosa y no echamos fuera ese temor. Pedro ya no buscó jactancias. Ya no había moral que defender. Ya no había integridad que defender. Soy lo que soy. Soy el que le fallé a Jesús. Soy el que lo negó. Soy el que dijo que voy a dar su vida por él y resulta que fui el que maldijo al Señor Jesucristo. Soy el que andaba con una espada y que quiso defender a Jesús y cuando simplemente tenía que decir, sí, soy discípulo, no lo hice. Ese soy yo, eso soy. Y así Dios me llamó. Que no significa quedarse en esa condición, obviamente. Pero desde esa base Dios puede edificar. Amén. Descansó en que Dios sabía sus fallas, su infidelidad incluso y su error, dejando las caretas. Venció el temor, ¿cierto? ¿Y cómo pudo vencer el temor Pedro? Exponiéndose al temor que tenía. ¿Cuál era el temor que tenía? Que se supiera que era débil. Y se expuso a ese temor. Me expuse a la debilidad, expuse la debilidad delante de Dios. Y si es necesario a veces, por las circunstancias delante de la gente. No es que yo ande contando mis debilidades, pero ese soy yo. Soy un vaso de barro. Exponiendo el temor al que tengo. Soy imperfecto y no me defiendo. Ya no hay jactancia, ya no hay defensa. ¿Amén?
Entonces, exponiéndose al temor de ser conocido y exhibido ante Dios. Ya no tenía que demostrarle nada a Dios, pues sabía que no era, ¿cierto?, lo que el temor le había hecho creer que era. En el caso de Pedro y en el caso de nosotros, muchas veces el temor nos hace creer que somos valientes, que somos jactanciosos, que tenemos méritos, que tenemos un montón de cosas, incluso usando como excusa los dones, es que Dios te dio talento, es que tú eres diferente a los demás, ¿cierto? Y el temor es el que nos engaña, que somos así. Amén. Y el temor nos hace creer que somos eso, y no lo somos. La fe vence el temor. En el Salmo 56:3 dice, el día en que temo, yo en ti confío. La Biblia no nos dice de que el valiente es alguien que no teme. Acuérdense que en las Escrituras dice, diga al débil, fuerte soy. Dice que en el día que temo, en ti confío. Entonces, ¿qué es lo que vence el temor? La fe, la confianza en Dios. Este tipo de fe. Esta es la fe de Abraham. Abraham, como dice, ¿cierto?, en Romanos 4, ¿cierto?, él creía, ¿cierto?, en aquel que justifica al impío, porque se dio cuenta que fallaba. Entregó a su esposa 2 veces para ser violada para salvar su pellejo. Y no es que podía hacerlo 3 o 4 veces. ¿Cierto? Intentó no fallar, pero quizás falló de nuevo, pero en sus debilidades, en su falta de fe de, bajar a Egipto, de no ir en el tiempo que Dios le había dicho, de no salir como Dios le había dicho que él tenía que salir, porque dijo, deja tu parentela, tu casa, y él salió con su papá, con Lot. Entonces, en todo eso, cuando él falló y él se daba cuenta que había fallado, no se quedaba ahí en la lástima propia, sino que creía en aquel que justifica al impío. Y seguía adelante. No como una jactancia, que puedo pecar, Dios me perdonaste, listo, sigamos como si no hubiese pasado nada. No, aprendo de mi error, hago todo lo necesario por corregirlo, pero no me quedo en la culpa. Porque Dios es el que justifica al impío y yo soy un impío. Cuando nos quedamos en la culpa, demostramos que tenemos jactancia, que queremos sentirnos que no fallamos. Y eso esconde el temor a hacer que nuestra debilidad sea expuesta. Y no nos podemos relacionar con Dios de ninguna otra manera que no sea desde nuestra debilidad. Vamos a seguir con el caso de Pedro. Lucas 22, 31 al 32. Cuando Jesús le está profetizando lo que va a pasar, Jesús le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú cuando hayas vuelto fortalece a tus hermanos. ¿Por qué rogó Jesús? Señor, que no tenga temor, que el diablo no lo toque, Señor, porque él va a estar muy triste, se va a amargar. ¿Qué dijo Jesús? Que no le falte la fe. ¿Para qué? Para terminar venciendo el temor, y se cumplió lo que Jesús dijo, su rogativa, porque cuando llegó Jesús a restaurarlo, en vez de quedarse en el temor, en la jactancia de que yo no quiero admitir que fallé, o me quedo en la culpa, no soy digno de ti, Señor, ¿cómo me va a enviar sino que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Sabes que te fallé, sabes mi debilidad y ya estoy expuesto delante de ti. Aquí estoy. Ya no tengo nada que negarte, ya no tengo nada que decir que sí o no. Soy tuyo. A ese punto tenemos que llegar, de quebranto. ¿Ya? La fe, este tipo de fe que vence el temor es la fe que se abandona. Es imposible tener una fe madura o que se desarrolle si ocultamos nuestros temores o queremos demostrarle a Dios o a nosotros mismos que no somos débiles o inferiores. La debilidad se convierte en una fortaleza cuando no se esconde. Se vive y expone ante Dios. La debilidad se convierte en una fortaleza cuando no la escondemos y vivimos esta debilidad y la exponemos ante Dios. Cuando hablo de una debilidad, no hablo de una debilidad moral, ¿cierto? De que, entonces tengo que vivir en el pecado porque soy débil. No. Podemos tener una debilidad, pero tenemos que exponerla ante Dios. No tratar de ocultarla religiosamente. Entonces, en ese abandono se desarrolla fe y se mueve el poder de Dios para cubrir la debilidad.
Segunda de Corintios 12:9, Pablo dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Mesías. En el contexto bíblico, Pablo está hablando de dos conceptos de debilidad. Primero, él está hablando de un aguijón en mi carne, ¿cierto? Que él ruega a Dios para que Dios se lo pueda quitar, ¿cierto? Dice, viene un mensajero de Satanás y me abofetea, y esa es una debilidad. Pero él expuso su debilidad. Él no la intentó esconder. Un apóstol que ministra el reino de Dios, ministra liberación, estaba siendo atacado cada cierto tiempo por un demonio. Y él ruega, Señor, quítamelo, y Dios le dice, bástate mi gracia. Y él dice, me fue dado este aguijón para que yo no me jacte de las revelaciones. Y también en los versículos que siguen posterior a este, Pablo habla de debilidad en otro sentido. Entonces me gloriaré en persecuciones, en peligros de muerte, en pobreza y en todas las cosas que me toca vivir me gloriaré, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo somos fuertes? Cuando somos débiles. Y este es el temor que más cuesta sacar, porque se oculta detrás del orgullo que el mismo temor ha provocado para esconder el temor. ¿Qué más? El amor echa fuera el temor. Creo que este es un texto muy conocido. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Antes bien el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando entendemos que el amor de Dios es perfecto y no necesita de nosotros para ser amados. El amor de Dios es perfecto, eso quiere decir que está completo. No necesita de nosotros en la ecuación, el amor de Dios, porque el amor de Dios es la esencia de Dios. ¿Ya? Entonces, no necesita de una respuesta humana para ser amor de Dios. Dios no necesita nada humano para amarnos, si no, no se cumpliría que de su beneplácito, de su buena voluntad nos ha amados. Por ejemplo, en Primera de Juan 4, 10 y 19 dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. También dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Romanos 5, 8, 10 también dice, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, cuando entendamos de que el amor de Dios es perfecto y no necesita de nosotros para nosotros ser amados, vamos a poder echar fuera el temor. ¿Qué más? Cuando nosotros también entendamos que el castigo de Dios es confiable. Amén. Hebreos 12, por ejemplo, dice en el versículo 6 y el versículo 10 y 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 10, porque ellos, hablando de nuestros padres terrenales, a la verdad nos castigaban por pocos días según les parecía, pero hablando de Dios, para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Pero muchas veces nosotros no queremos ser o que se diga o que se vea o yo admitir que quizás estoy siendo castigado por Dios porque me equivoqué, o que estoy siendo corregido por Dios y que lo que me está pasando es por mi porfía, porque yo he sido rebelde, y muchas veces lo hemos disfrazado, y yo he visto a pastores que lo han terminando disfrazando como un proceso de Dios para que los demás tengan fe, y yo soy un mártir. ¿Por qué? Porque usamos esta palabra de Hebreos, pero no la creemos. Porque si la creyéramos, entenderíamos que si Dios me está castigando, por muy vergonzoso que sea admitir, ¿cierto?, de que yo me equivoqué, de que etcétera, etcétera, me está haciendo partícipe de su santidad. Y como dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Y nos perdemos el participar de la justicia y de la santidad de Dios porque tenemos el temor que se disfraza de arrogancia, de un autoperfeccionismo, y buscamos en nosotros cosas que hemos hecho, que estamos haciendo, que pensamos, que nos hagan sentir que no nos hemos equivocado. Y terminamos muchas veces justificando un error evidente.
Sí, puede ser que me equivoqué, pero aquí he hecho esto otro, o él me hizo aquello. ¿Por qué? Porque no creemos que el castigo de Dios es provechoso, que es santo, que la voluntad de Dios es santa, que el juicio de Dios es santo. Y si Dios ha determinado que necesitamos ser castigados, simplemente lo vemos como algo negativo y no como un papá que me está corrigiendo, que me está haciendo crecer. Pero la misma Biblia nos dice, a la verdad, ningún castigo parece ser causa de gozo. Porque ¿quién se jacta de estar siendo disciplinado por Dios? Yo estoy siendo disciplinado por Dios, hermano, castigado, porque al contrario es algo vergonzoso. Y tiene que ser así. Pero en esa vergüenza yo la tengo que exponer. Este soy yo. Tengo que vivirla, sufrirla. ¿Por qué? Porque pongo mi confianza en que el castigo de Dios es confiable. Y eso me va a dar paz interna y seguridad. Amén. Por ejemplo, muchas de las situaciones que yo he vivido o que estoy viviendo, yo sé que son una disciplina de Dios, porque Dios quiere que cambie. Dios quiere tratarme. Y hay cosas que las he descubierto y que me cuesta llegar a cabo, que estoy luchando por eso, y probablemente hay cosas que debo descubrir, pero estoy abierto, porque es mi papá. Tendría que preocuparme si Dios me deja vivir como se me da la gana. Amén. Cuando entendemos que toda circunstancia, incluso disciplina de parte de Dios, es perfecta y benévola, perdemos el temor al castigo. Aceptamos el castigo o disciplina como parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Pedro aprendió en las frases que Jesús le dijo, ¿me amas y me quieres más que estos? Que Dios expuso su debilidad ante él mismo y ante los demás, en quien creía ser superior. Acuérdense que Jesús le dice, ¿me amas más que esto? Porque de adrede Jesús, Pedro, se sentía y había expuesto y avergonzado a los demás como que él era superior a los demás porque él era escogido, porque él era parte de los 3 únicos, porque el mismo Jesús dijo que él había tenido una revelación del Padre de los cielos y a nadie más se lo dijo. Por eso que Pedro de adrede le dice, ¿me amas más que estos? Porque lo estaba sanando. Entonces por eso él dice, Señor, tú lo sabes todo, o sea, sabes que yo me jacté, sabes que yo me creí más que esto, tú sabes lo que hay en mí. Sabes que está el sentimiento, sabes que están las ganas, pero ya no me puedo jactar ni de eso, tú lo sabes todo. Lucas 12:41, entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Separación, elitismo. Nosotros somos los espirituales, ¿cierto? Porque tenemos dones, o ellos son los religiosos y nosotros somos los centrados. También, elitismo entre nosotros mismos. Y eso esconde un temor. Y nos impide crecer y relacionarnos con Dios como Dios quiere que nos relacionemos. Entonces Pedro entendió que esto era necesario, haber sido quebrantado, porque en la condición que estaba no podía servir en el reino de Dios. Tenía el llamado, tenía todo, pero no podía servir así. Y así nosotros, porque en el temor no se mueve el reino de Dios. Y la jactancia, como ya vimos, la impetuosidad, el autoperfeccionismo, la autoconfianza en sí mismo, está como pachorra, ¿cierto? Muchas veces esconde un temor. ¿Amén? Además entendió Pedro que los juicios de Dios son perfectos. Lo que pasó de negarlo, todo lo que pasó, entendió que todo fue perfecto y que todo es de bien. Y que lo que lo sostuvo para no caer y perderse ante su error, quizás como el mismo Judas, fue la intervención de Jesús, como lo leímos en Lucas 22:32, que dice, yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Ya que el propósito de Dios, por el mismo Dios, era lo que realmente merece confianza de que estaremos seguros. Y quiero explicarle esto. Pedro entendió entonces que los juicios de Dios son perfectos. Castigo, disciplina, que yo sea, muchas veces que pase, entre comillas digo, ciertas vergüenzas, porque muchas veces nosotros pasamos cierta vergüenza porque nos hemos jactado de orgullo y de arrogancias. Entonces, aparentemente somos avergonzados, porque nadie que confía en Dios es avergonzado. Pero muchas veces nosotros no estamos confiando en Dios, estamos usando de presunción. Y somos avergonzados por causa de nuestra carnalidad. No porque Dios no sea fiel, pero Dios no va a respaldar la carne. Jamás. Entonces, también entendió de que el propósito de Dios en sí mismo, en Dios mismo, era lo que realmente merece confianza
para estar seguros. El propósito que Dios ha trazado en ti, que quiere en ti, que se ha dispuesto, se ha propuesto en ti, es lo que merece confianza, no tu condición. No lo que has logrado con los dones, no con lo que has logrado con Dios, no lo que has podido hacer, lo que no has podido hacer, incluso las veces que has vencido la tentación. Nada de eso es causa de jactancia. Lo único que es digno y meritorio y lo que merece confianza es el propósito que Dios se ha trazado en sí mismo con tu vida, hacia donde Dios te quiere llevar. Amén, amados. Espero que entiendan bien lo que estoy tratando de decir o lo que Dios nos habla por medio de lo que vivió Pedro, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, en Mateo 4:19, cuando Jesús se encuentra con Pedro, le dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esa determinación de Dios de que yo te haré es lo que merecía confianza. Tú me harás. Tú lo vas a hacer, Señor. No soy yo. No son mis méritos. Incluso mis méritos en Dios. Que predico, que sirvo, que dejo esto por Dios, que dejo esto para estar en el culto, dejo esto para enseñar, para servir, porque muchas veces nos jactamos de eso. Y eso no merece confianza, porque cuando eso empieza a ejecutar una confianza, porque estoy ocultando un temor y se vuelve pecaminoso, se vuelve carnal. Amén. Entonces eso no es meritorio de confianza. Amén, amados. Lo único que merece confianza es lo que Dios se ha propuesto en nosotros. Por eso que la Biblia dice, Dios es fiel. El que empezó la buena obra en vosotros será fiel en terminarla. El que empezó la buena obra en ti, que se ha trazado a que tú puedas ser ciertamente una persona que edifique el reino de Dios, no que estés sentado, no que estés con los brazos cruzados, no que estés limitado, independientemente de las limitaciones que tenga y las limitaciones físicas, las limitaciones mentales que tenga, tengo que entender de que son perfectos. Es que si yo no tuviera esto, si yo tuviera un mejor trabajo, si yo no tuviese este marido, no tuviese esta esposa, si yo no tuviera hijos, podría hacer esto, si yo estuviese bien de salud, podría hacer esto. En vez de quedarnos en todo eso, porque eso es jactancia, eso es poner la confianza en lo que nosotros podemos hacer, tenemos que decir, con esta limitante, incluso puede ser, incluso hasta mental si usted quiere, ¿cierto? Con esta limitante del habla, con esta limitante física, con esta limitante económica o con esta condición, porque si yo realmente tuviese un esposo que me amara, si yo tuviese una esposa que realmente fuese aquí, si yo tuviese hijos realmente consagrados, si yo tuviese padres realmente consagrados, en vez de quedarme en eso, porque cuando yo me quedo en eso, estoy evidenciando de que me jacto de las cosas que yo puedo hacer. Yo tengo que decir, toda esta condición en que estoy es perfecta. Está toda la emplanada perfecta para que yo me pueda desarrollar. Para mí todo esto es perfecto. Porque esto me va a llevar a arrepentirme, a corregirme, todo esto va a llevar a que yo pueda sobrellevar mis debilidades. Todo esto es algo que me va a marcar de tal manera que voy a poder llevar el servicio y llegar al propósito que Dios me quiere llevar. Me voy a poder arrepentir de las cosas que me tengo que arrepentir, me va a mantener en un quebranto constante, pero me va a llevar al punto que Dios me quiere llevar. Entonces, lo único que merece confianza, y lo que entendió Pedro, lo único que merece confianza es que Dios se ha propuesto en tu vida que seas un edificante del cuerpo de Jesucristo. Entonces, Dios quiere que seas un edificante del cuerpo del Señor Jesucristo. Y eso lo va a hacer Él. Amén. Entonces, tenemos que entender de que hay un principio, ¿ya? Hay un principio importante en esto no lo hago por vosotros, o sea notorio, por amor a mí mismo. Dios repite eso muchas veces, principalmente en el Antiguo Testamento. Dice que al pueblo de Israel le sea notorio que no hago esto por ustedes, sino por mí mismo. Y una de las cosas, ¿cierto?, es, por ejemplo, en Ezequiel 36, 31, 32 dice, entonces recordaréis vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No por vosotros hago esto, dice Adonai Yahvé. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Usted podrá decir, esto es solo para Israel, etcétera, etcétera. Pero yo le quiero
mostrar que no es tan así, ¿ya? Sino que realmente lo que nos muestra esto, ¿cierto?, es que tenemos que entender, ¿cierto?, en vez de verlo como algo, como algo malo, como que Dios nos está diciendo, no lo hago por ustedes, porque ustedes son una escoria, sino que hay un principio detrás de esto. Tienen que entender de que lo que hago por ustedes no depende de su condición, no lo hago por ustedes mismos. ¿Cómo se llama? En el sentido de que no porque ustedes hayan hecho o no hayan hecho, porque ustedes son pecadores, son débiles, no pueden, no son aptos, no tienen nada que ofrecerme, no tienen ningún mérito en nada. Tienen que entender este principio. Lo que hago en ustedes, lo que voy a hacer en ustedes, lo hago por mí mismo. De mí mismo salió ese amor, de mí mismo salió ese compromiso y ese beneplácito. Y cuando entendemos eso, se va el temor a ser expuestos. Porque entiendo que Dios lo que está haciendo en mí, lo que va a hacer en mí, no es meritorio. Es de Él mismo. Por eso que Jesús dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y en eso tenemos nosotros confianza, de que fue al Dios que le plació. No lo movió lástima porque yo soy la víctima, porque yo soy una víctima de una enfermedad, soy víctima de la circunstancia, y la pena, pobrecito mi hijo, mi hija, que no, ya le voy a dar. No lo moví yo, se movió de sí mismo. Por lo tanto, ninguna condición en mí lo va a hacer cambiar de su beneplácito. Y desde ahí yo empiezo a correr una carrera para poder ser digno. ¿En qué sentido? De alcanzar el propósito a que Dios me ha llamado, que es ser digno del reino. El reino fue dado por gracia, pero alcanzar el propósito a que Dios te llamó es una carrera que yo tengo que correr. Amén. Espero que esto haya sido de bendición, hermanos. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pido, Señor, que puedas obrar en nosotros para poder confiar en ti. Te pido que abra nuestro corazón. Esta clase de temor no se sale con una oración, Señor. Esta clase de temor se sale con determinación, con quebranto, con humillación. Quebranta nuestro corazón de piedra muchas veces y entender que muchas veces el temor se ha disfrazado de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de jactancia, incluso las cosas que tú nos has dado. Quebranta hasta lo más profundo de nuestro entendimiento, para que podamos presentarnos delante de ti tal cual somos. Perder el temor a la vergüenza, a ser expuestos como lo que realmente somos. Y así podemos realmente confiar que nuestras debilidades por ti, por tu sangre, por tu amor, son cubiertas, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.